una fuerza pasiva que le permite adaptarse a ese volumen. Que más adelante la vamos a llamar recarga. ¿Ya? Luego, ¿cierto? La sangre se bombea hacia el tronco pulmonar a una presión distinta. Mira un interrogante que yo se las planteo. El corazón derecho funciona a unas presiones que van entre 0 y 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? El corazón izquierdo funciona a unas presiones que van entre 80 y 120 milímetros de mercurio. ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe algo de mecánica? Si hay dos bombas que están tirando a distinta presión, ¿qué pasaría? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasaría si... Pues si yo contraigo, se contrae al mismo tiempo. La diferencia entre los dos es de 0,4 segundos, la diferencia entre los dos. Se contraen en tiempos distintos, pero es de 0,4 segundos la diferencia. No hay diferencia. Se contraen al mismo tiempo, quédese con eso. Ya los otros son datos, ¿no? Pero se contrae este con más fuerza, con más presión que este. ¿Qué pasaría si no hubiese un mecanismo de control de esto? Tendría sangre. Esta, al contraerse, ¿qué pasaría con esta que tiene una presión menor? Se volvería. ¿Ah? Se volvería. Lo colapsaría, ¿cierto? Y haría que la sangre... Se vuelve. No, pero la sangre no vuelve porque es una válvula. No, pues, pero rompería la válvula. Pero mira, es súper importante la electricidad. Porque la electricidad hace que el tabique interventricular esté rígido al momento de la construcción. Entonces, el proceso excitable con el proceso contráctil hay que estudiarlo así como esa dinámica que tiene. Entonces, cuando la despolarización se inicia, el tabique es el primero que se despolariza y se contrae. Y luego se contraen las paredes. Entonces, esto está rígido para evitar que se colapse. En algunas especies que tienen corazón más grande, aquí hay un hueso. ¿Ya? Para evitar eso. Pues son dos contraen a una presión totalmente distinta. Este va a bombear hacia el corazón, hacia el pulmón a 20 milímetros de mercurio. La presión pulmonar, ¿cierto? El pulmón ofrece muy poca resistencia desde el punto de vista vascular porque es un tejido altamente vascularizado. ¿Ya? Si usted, en anatomía hay algunas técnicas de represión arterial, de represión venosa, y uno puede hacer de tres formas un pulmón: ventilándolo con un compresor, la otra es hacerle una plastinación venosa o una plastinación arterial y te queda de la misma forma. Eso quiere decir que hay un alveolo y un capilar, un alveolo y un capilar, un alveolo y un capilar, un alveolo y un capilar. O sea, la superficie arterial del pulmón ofrece muy poca resistencia. ¿Ya? Y cuando se dañan, el pulmón ahí ofrece resistencia. Cuando uno pasa en la fisiopatología del asma y el EPOC, habla del corazón pulmonar. Perdón, del pulmón. No, el corazón pulmonar, claro. El corazón que está afectado porque el pulmón está afectado. ¿Ya? Pero ofrece muy poca resistencia. Después, la sangre vuelve a través de las venas pulmonares, llega al corazón izquierdo, el corazón izquierdo se llena de sangre, ¿sí? Y aquí de nuevo, la distensión, contracción es controlada por el retorno venoso. Retorno venoso, es un concepto. Retorno venoso. ¿Ya? Aquí esto está lleno de conceptos porque las enfermedades cardiovasculares se estudian mucho. Y para ponerse de acuerdo, hay conceptos. Normas, estructuras, así como aprendieron ustedes por el semestre, que la curva tenía 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, aquí hay conceptos que son claves: volumen sistólico, volumen diastólico final, retorno venoso.
concepto. ¿Ya? El electro se toma y se mide a la misma velocidad en todas las sopas. No es que uno le ponga 2,5, 3,5. Siempre. ¿Para hablar mucho sobre esto? Sí, tengo mucho. Un día, tanto es. Qué vergüenza donde era uno. Fecha 2004, 2005. Bueno, el tiempo pasa por chiquito. Sí es. Ayer mi sobrina me miró y me dice, tío, que está canoso. No tengo mucho que hacer. Ya. Entonces el corazón izquierdo bombea hacia la aorta. ¿Ya? Y bombea a una presión mucho mayor. ¿Sí? Que determina la presión sistólica. Mira que las arterias tienen la capacidad, porque es un circuito en paralelo a las arterias. La circulación es un circuito en paralelo. ¿Y qué pasa con los circuitos paralelos? Hace que se mantenga la presión. Entonces, yo mido la presión en la arteria. ¿Qué arteria pasa por aquí? La radial. Yo mido la presión en la arteria radial, mido la presión en la subclavia y en la misma presión. Se mantiene. Y las arterias tienen esa habilidad de hacer esto. ¿Cierto? Y mantienen la onda de pulso. Y mantienen la presión. ¿Ya? Bueno, esas válvulas que ustedes ven del corazón son súper importantes porque son distintas. Por ejemplo, las válvulas atrioventriculares derecha e izquierda, ¿cierto? La derecha tricúspide, la izquierda bicúspide o mitral. Ahí yo siempre les digo porque a uno le enseña anatomía, pero en la válvula mitral la izquierda. No se olviden. ¿Ya? Porque después usted va a estudiar la insuficiencia mitral, no va a estudiar la insuficiencia de la válvula atrioventricular. ¿Ya? Izquierda. Esos nombres, y la otra la tricúspide. Y los médicos que le van a hacer clases más adelante se los van a ver así. ¿Ya? Bueno, estas válvulas, ¿cierto?, cierran y abren por diferencias de presión. No hay una contracción ni nada acá, porque si ustedes se acuerdan de histología, no vieron histología cardiovascular, ¿cierto? No, todavía no. Siempre me dicen que no lo han. Bueno, si ustedes ven la histología, esto es endotelio, ¿cierto? Entonces no hay músculo aquí. Es tejido endotelial, irrigados absolutamente con tejido conectivo, pero es un endotelio. ¿Ya? Irrigado, súper sensible a la inflamación y cosas así. Es un tejido, es una circulación muy especial. Por eso a veces se inflama la válvula. ¿Ya? Entonces, y esta válvula, ¿cierto?, se abre y se cierra por diferencia de presión. Entonces, si la presión del ventrículo es mayor que la del atrio, la válvula se cierra. Si la presión del atrio es mayor que la del ventrículo, la válvula se abre. Y lo otro tiene unas limitantes que son estas cuerdas tendinosas que están asociadas a los músculos papilares. ¿Ya? Y eso es súper importante porque anatómicamente, imagínate qué pasaría en una deformación del corazón. Lo llevo a la misma pregunta antes. ¿Qué pasaría si la contracción del ventrículo izquierdo generara una deformación del ventrículo derecho por presión? La sangre vuelve. Y ahí sí, lo que nos decía Constanza, la sangre vuelve. Porque el velo valvular, ¿cierto? Y ustedes van a ver hay una afección que se llama displasia valvular, que cuando se contrae el corazón, en vez de cerrar las válvulas así, la válvula se mete para abajo. Y eso genera absolutamente complicación. Eso genera las alteraciones del cierre de la válvula, genera lo que se conoce como soplos. ¿Ya? Soplos. Porque es un sonido. Se produce un sonido. Porque, y esos sonidos van acompañados a los dos sonidos cardíacos. Que también se pusieron de acuerdo. Y uno se llama du y el otro se llama lu. Du, lu, du, lu. Bueno,
un sonido ocurre durante la sístole y el otro sonido ocurre durante la diástole. Un sonido es por el cierre de las válvulas atrioventriculares y el otro sonido es por el cierre de las válvulas semilunales. Uno ocurre durante la sístole, otro durante la diástole. ¿Ya? Y por eso usted va, hay zonas del tórax en donde usted después, el próximo año, va a auscultar las válvulas. Lo vamos a hacer en uno de los talleres. Una de las preguntas es ausculte a su compañero. ¿Ya? Yo le voy a estar poniendo, tengo algo. Y uno en una zona puede ocultar la válvula aórtica, en otra zona puede ocultar la válvula mitral, y así, hay puntos donde se oculta. Y ahí uno dice, oye, mira, tiene un soplo en la mitral. Y tú dices, bueno, entonces la válvula atrioventricular izquierda no está cerrando bien durante la sístole. Y se llama soplo sistólico. Es la lógica, ¿no? ¿Ya? Porque eso acompaña el sonido, como suena el dup y suena con el loop, dup. ¿Ya? O el loop, suena el loop y suena el, o la regurgitación de la sangre. Y eso es un problema. Eso es un problema que vamos a entender mucho más cuando veamos sangre y coagulación. Porque el sistema vascular tiene un montón de mecanismos que evitan la coagulación. Pero ese precisamente el choque de la sangre sobre la pared de los vasos es uno de los mecanismos procoagulantes más importantes. ¿Ya? Porque empieza a dañar los vasos. Bueno. Estas válvulas, ¿cierto?, que son las semilunares, ¿cierto?, se cierran durante la relajación, porque también se abren y se cierran por diferencias de presión. Entonces, durante la relajación, durante la contracción, perdón, la presión de los ventrículos tiene que ser mayor que la presión arterial. Esa es la presión que hay al otro lado de la válvula, ¿cierto? La presión arterial. La presión de la arteria pulmonar y la presión de la aorta. Entonces imagínate la fuerza que tiene que ejercer el ventrículo para superar la presión arterial. Solo cuando supere la presión arterial esta válvula se abre. Y cuando se relaje, la sangre va a intentar volver por diferencia de presión, pero estas válvulas son como unas cúspides. El sistema de cúspides que fue imitado, las membranas que hay en las cañerías son así. ¿Ya? Y esas cúspides se cierran. ¿Ya? Por diferencia de presión. Ya, aquí, ¿qué hay aquí? En esta zona. ¿Ah? ¿Qué cosa anatómica nace de ahí? Ah, no ponga anatómica, dígame algo que decir. Las coronarias, bien, Micaela, muy bien. Las coronarias, ¿qué dicen las coronarias? ¿Ya? Ligamentos. La anatomía es interesante, pero uno siempre se lo olvida. ¿Ya? Van a estar estudiando anatomía por 3 años. Bueno, vamos a... Mira acá, entonces esto lo refleja mucho más. Pues esto es qué pasó de esta bunda, ¿ya? El libro que les decía yo. Entonces, entonces las válvulas, ¿ves? Con los músculos, ¿ya? Las semilunares. Y ahí como unas cúspides, ¿ya? Eso, ¿qué muestra esa imagen que hemos visto muchas veces? Ustedes la han visto muchas veces. Algo que también es súper importante de saber y que de algo que estamos hablando recién. No, ¿qué muestra esa imagen? ¿Sí?
está mostrando el corazón, ¿cierto? Pero ¿por qué el corazón está así? ¿Cómo está el corazón? Acostadito. ¿Y cómo, a dónde está acostadito? Así está dispuesto en el tórax. Es súper importante que ustedes sepan eso porque cuando usted hace una ecografía, o una ecocardiografía que se llama, usted está haciendo un corte. Entonces, en ese corte, y eso algo, en neuro vamos a ver mucha resonancia y cosas así porque a mí me gusta enseñar la anatomía aplicada. Entonces, cuando tú ves el tórax, tú vas a ver, le pone aquí el ultrasonido y hace esto. ¿Cierto? Entonces, como es por el ultrasonido, rebota con imagen, ¿cierto? Entonces, lo primero tú vas a ver así, las cavidades. Entonces, así, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y si se hace el corte más arriba, tú tienes la cava, la aorta y la arteria pulmonar. Si lo hace más arriba, así como, no a ver. Entonces ahí está. Ahí, digo. ¿Ya? Entonces es súper importante conocer cómo está dispuesto el corazón en el tórax. ¿Ya? Porque tú vas a ver la disposición del corazón en el tórax cuando hagan estos exámenes. ¿Ya? Eso es algo que tienes que saber. Bueno, ¿para qué se hace una eco? Porque el electro es para ver la actividad eléctrica, ¿sí? Y la eco para medir las paredes, ¿cierto? Si están aumentadas de tamaño, ¿sí? Y también para medir, ¿cierto? El acortamiento durante la contracción. Ahí vamos a poner en el taller un parámetro que se llama la fracción de acortamiento. La relación que existe entre cuando está relajado y cuando está contraído. Eso va disminuyendo porque un corazón insuficiente hace un corazón suficiente hace. ¿Ya? Entonces tú puedes medir eso. Y lo otro que sirve hoy en día lo eco es para ver si hay sol. Porque hay una tecnología que se llama el ecodoppler que reacciona a la oxigenación de la sangre y te da colores. Rojo, azul, y cuando hay un soplo, amarillo. ¿Ya? Ya. Bueno, el sistema circulatorio, ¿cierto? Si nosotros miramos la circulación general, es una circulación en paralelo. Y se divide en dos, la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Ya la circulación pulmonar funciona a una presión absolutamente menor, ¿sí? Que es la circulación sistémica. ¿Ya? Y ahora, la estructura funcional más importante que uno analiza en el sistema circulatorio son las arteriolas. Porque en las arteriolas regula el flujo periférico. ¿Ya? Entonces, no sé si ustedes aprendieron en biofísica esta fórmula que mide el flujo. Que dice que el flujo sanguíneo. ¿Lo vieron así, cierto? Díganme que sí. ¿Sí? Viscosidad por longitud partido por el radio. Ya. Y uno cuando mira. Bueno, falta la diferencia de presión, pero normalmente la diferencia de presión la ponemos al otro lado. ¿Ya? Pero cuando uno mira esto, este es el radio,
¿cierto? Uno se refiere al radio de la arteriola. ¿Ya? Porque las arteriolas son determinantes del flujo periférico. Son súper importantes en determinar el riesgo periférico. ¿Ya? Tan importantes que pueden aumentar el flujo 10 veces o 16 veces, ¿cierto? ¿Se acuerdan? 1 por 16. Ya. ¿A dónde está la cantidad mayor de sangre en nuestro cuerpo? ¿En la arteria o en las venas? La pena. En las venas, muy bien, en las venas. Del 100%, un 60, 65% está en el sistema venoso. Entonces, ¿a quién le echamos mano cuando necesitamos aumentar el gasto? Al sistema venoso. Entonces, ¿usted sabe alguien que hace efectos sobre el sistema venoso? De lo que ya estudiamos. De todo lo que estudiamos el semestre pasado. ADH. ¿Ya? ¿Qué hacen la ADH en el sistema venoso? Pero las venas no. La ADH sí puede aumentar el volumen sanguíneo porque retiene agua, ¿cierto? Y eso puede aumentar el retorno venoso. Pero ¿algún sistema que tenga efecto sobre las venas? ¿Ah? ¿Ya cuál? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático, aumenta el tono venoso. ¿Ya? Y no es que tenga inervación las venas, sino que tiene receptores del sistema. ¿Ya? Es como la historia de los bronquios. Los bronquios no hay inervación simpática, sino que hay receptores del sistema simpático. ¿Ya? Y aquí hacemos como algo un poquito más fino del sistema autónomo por sistema. Siempre, en todos los sistemas vamos a hablar de la regulación autonómica y de la regulación endocrina. Por eso que era tan importante la fisiología 1. ¿Ya? Ya. El corazón está dispuesto entonces en la caja torácica, ¿ya? Y ahí es algo súper importante, porque la caja torácica tiene una presión negativa, ¿cierto? La presión negativa que va entre menos 4 y menos 12, y eso genera una diferencia de presión. ¿Ya? Yo te decía que la presión venosa es 0. ¿Sí? La presión, cuando nosotros respiramos, los movimientos de la respiración, que es negativa siempre, eso facilita el retorno venoso. Porque es presión negativa con presión 0. ¿Ya? Y si tú le sumáis, por ejemplo, al caminar, la presión positiva de la contracción muscular sobre el sistema venoso, entonces se genera un gradiente de presión que facilita el retorno venoso. Ahora, está acompañado, ¿cierto?, de otras estructuras, los pulmones, ¿cierto?, el timo y... ¿cómo se llama esta estructura que está aquí? ¿Ah? ¿Esta membrana que está ahí? La pleura está, pero la del medio, ¿cómo se llama? ¿Ah? Sí, lo escuché. Eso. Mediastino. ¿Y qué tiene el mediastino? ¿Por qué está lleno el mediastino anatómicamente cuando uno lo ve? Ahí está lleno de linfonódulos. Está lleno de linfonódulos. ¿Ya? Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un tipo de tumores que tienden a alojarse. Son los linfomas. Y a veces eso puede afectar la función cardíaca porque estamos hablando de un espacio cerrado, el tórax. También pasa el esófago. ¿Ya? El esófago a veces se dilata, a veces se rompe. ¿Ya? Entonces, el corazón está asociado a otras estructuras. Y eso es lo importante que hay que saber de eso. ¿Ya? Está rodeado por una membrana que se llama pericardio. Y ahí
pericardio también es un tejido irrigado, ¿sí? Si bien es un tejido seroso, ¿cierto? Es un tejido irrigado y a veces puede formar complicaciones. Puede tener efusión de líquido, efusión sanguínea, por trauma, por ejemplo, y eso va a complicar la función cardíaca, ¿no? Sí. Ya existe algo que se llama el taponamiento cardíaco, ¿cierto? El corazón, el pericardio se empieza a llenar de líquido, sangre o líquido. No sé, la verdad es que decir no sanguinolento es como falso, líquido que no sea sangre, exudado o transudado, y eso puede hacer que el corazón se afecte en su capacidad de contraerse y relajarse, sobre todo en la capacidad de relajarse. ¿Ya? De todas esas cosas hay como integrarlas aquí. Entonces esos son determinantes, de hecho esos son determinantes extracardíacos de la precarga. ¿Ya? Que vamos a romper el misterio y la precarga en la tensión pasiva del ventrículo. ¿Ya? La tensión pasiva del ventrículo. Ya, el miocardio, ¿cierto? Es un tejido absolutamente aeróbico, ¿ya? Un tejido muscular esquelético, ¿ya? Que tiene, al igual que el músculo esquelético, ¿cierto? Tiene proteínas de transporte de oxígeno como la mioglobina, ¿sí? Tiene un alto consumo de oxígeno, ¿cierto? Hay unas frases que aparecen en todo el libro de fisiología que dice que no puede contraer demanda de oxígeno, por supuesto, ¿cierto? Sino más bien en un ambiente hipóxico, el miocardio incluso responde con un estímulo, que es el dolor. ¿Ya? La hipoxia produce dolor en el corazón. Es como los que escalan en montañas. Suena así. ¿No? Piensen en enfermedad. ¿Ya? La hipoxia, la disminución del riego sanguíneo del músculo cardíaco, ¿cierto? La respuesta es dolor, la percepción del dolor. Se llama dolor precordial. Eso. Está referido a la zona de la mandíbula, a la zona del cuello, de la nuca, y el hombro y el brazo izquierdo. ¿Cierto? Entonces eso es un dolor visceral referido provocado por hipoxia. Que eso es como... Hay tejidos en los que no pasa eso. Muchos tejidos no pasa eso. Por disminución de oxígeno no te duele la piel, ¿cierto? Cuando tú vienes para acá y hace frío y hay hipoxia en tus tejidos, ¿cierto? Estás pálido, no te duele la piel, ¿cierto? A menos que uno se queme con el frío. Pero en el corazón, ¿cierto? Baja el riego coronario y eso produce dolor. Entonces, muy particular en torno al oxígeno. La falta de oxígeno va a afectar la contractilidad, va a afectar la excitabilidad. Tenemos canales iónicos sensibles al déficit de oxígeno, que van a hacer que disminuya la contractilidad, disminuya la excitabilidad. ¿Ya? Bueno, no tiene capacidad regenerativa y una de las características más importantes es que las células están todas conectadas entre sí a través de estas uniones comunicantes que están presentes en los discos intercalares. Entonces, cuando nosotros vemos el músculo cardíaco, en el corazón nosotros vamos a tener un vector de despolarización que se inicia, ¿cierto?, en un nodo y ese vector se proyecta. ¿Ya? Después llega otro nodo y de nuevo se proyecta y se proyecta. Y este dibujo lo van a encontrar en estas partes. Los vectores de despolarización. ¿Por qué? Porque uno va viendo grupos de células que se van despolarizando. Y hay un montón de experimentos que se hicieron antes, que eran terribles, pero lo hacían con animales. Que bloqueaban las vías nerviosas, porque el corazón tiene, usted sabe que tiene el haz intratrial
ventrículo vestibular, ¿cierto? De la rama derecha a la rama izquierda. Pero hay un montón de experimentos que han hecho bloqueos de esa y sigue habiendo conducción del impulso eléctrico célula a célula. Es lo más importante. Y ahí usted sabe que la conducción célula a célula se da por el flujo de iones. Entonces cuando una célula se excita, eso pasa el estímulo a otra célula a través de iones. Y este lo pasa a otra célula a través de iones. ¿Ya? Entonces, en el electrocardiograma uno va viendo eso, ese vector de despolarización. Y eso es lo que tienen que abrir su cabecita, ¿cierto? A entenderlo. A entenderlo. No aprenderse una memoria porque después le enseñan a mirar la foto, ¿verdad? Ya cuando ya se aburren de enseñarle cómo mirarlo y cómo leerlo, le enseñan a mirar la foto. ¿Sabes? Esto no importa, esto es un bloqueo de rama. Esto no. ¿Ya? Y por eso no se lo aprenden. Porque no se trata de mirar fotos y aprenderse las fotos, se trata de entender cómo ocurre el proceso de despolarización y repolarización en un registro. ¿Ya? Vamos a tratar. Ahí están los discos intercalares, entonces hay un área del disco intercalar que es la unión comunicante, ¿cierto? Que es súper importante. Y estas uniones que están acá, que con el tiempo han ido adquiriendo funcionalidad. Vamos a verlas, ¿cierto? Hay tejidos en los que son más importantes esas uniones, las uniones por ribosomas de las células entre sí. Pero ahí hay comunicación de señales de células entre sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes una lesión que produce necrosis, se afecta un área, porque las células están conectadas entre sí. Entonces, las células en sí se mandan la señal, entre ellas, ¿cierto? Que hay un área de poca conducción eléctrica. Y eso afecta por dónde pasa el ritmo, o cómo pasa el ritmo. ¿Ya? Bueno. Y el impulso eléctrico, ¿cierto? Parte en el nodo sinoatrial. Vamos a seguir la secuencia. Parte del nodo sinoatrial, ¿cierto? Pasa por los atrios de célula en célula, ¿ya? Y hace un efecto embudo hacia el nodo atrioventricular. ¿Ya? En el nodo atrioventricular ocurre algo súper importante que es la división entre la excitación-contracción del atrio y la excitación-contracción del ventrículo que ocurre en tiempo distinto.